Una alegría volver a encontrarnos a través de estos videos que Jimena colabora en su grabación desde aquí, desde Sobicaíra en Buenos Aires. Y bueno, y este último video ya del mes de mayo, en el cual nos vamos a centralizar en el Evangelio que nos queda, que nos toca en esta última semana, que es el Evangelio de Lucas. Si de los otros dos evangelios, si bien se tienen algunas certezas, no está con toda claridad quiénes fueron los autores, sí lo que se supone por lo que dice la tradición. Con el Evangelio de Lucas no tenemos ninguna duda de quién lo escribe, porque él mismo nos lo relata al inicio del Evangelio, y también la originalidad que plantea el Evangelio de Lucas es que la obra lucana, que justamente está compuesta por el Evangelio y por el libro de los Hechos, que para muchos es considerado como el Evangelio del Espíritu Santo, tiene un destinatario concreto, el excelentísimo Teófilo. Me detengo para comenzar en estas reflexiones en este nombre, Teófilo. Lucas escribe, al igual que Mateo y Marcos, su evangelio en un tiempo donde era peligroso ser cristiano, donde muchas personas se convertían pero ocultaban esa conversión por diferentes motivos, y donde personas que ocupaban espacios de poder, autoridades también que se convierten, pero que quizás con el riesgo de que el material fuera interceptado, se le cambiaba el nombre. No se tiene certeza de quién era Teófilo. Hay un autor que se llama William Barclay, que él plantea tres teorías de que por qué va del destinatario es justamente nombrado como Teófilo. La primera es que Teófilo era justamente alguien que mantiene que ese era su nombre, y alguien que había conocido Lucas, al cual Lucas da testimonio de la buena noticia y después le pone por escrito todo lo que ya habían charlado previamente. También Teófilo, la segunda hipótesis es que Teófilo puede ser un nombre imaginario para una persona determinada que quería ocultar su identidad, por lo que les mencionaba anteriormente de que el material fuera interceptado y corriera riesgo la vida del destinatario. Y la tercera hipótesis que plantea este autor, que no tiene absolutamente ningún grado, si se quiere, de validez, pero que a mí me gusta pensarlo así, es que Teófilo significa amigo de Dios. Y entonces es como una suerte de un mensaje cifrado, podríamos decirlo de alguna manera. Lucas está escribiendo su evangelio para quienes se consideran a sí mismos amigos y amigas de Dios. O sea, nos está relatando también a nosotros y nosotras hoy la buena noticia, según él la conserva y la atesora por boca del apóstol Pablo y también del apóstol Pedro, porque en un tiempo comparten la misión. Lucas, al igual que Marcos, no lo conoce a Jesús, sí lo conoce a través del testimonio en primera persona de quienes lo conocieron. Lucas está con Pablo, el gran compañero de Pablo. Luego les voy a mencionar al menos dos versículos del Nuevo Testamento en donde el apóstol Pablo se refiere con tanto cariño a Lucas. Pero Lucas no solamente conoce a Jesús a través del apóstol Pablo, que a su vez el apóstol Pablo lo conoce de las primeras comunidades, sino que también él comparte
parte de su vida con los discípulos y las seguidoras de la iglesia primitiva. Así como en Mateo hace hincapié en el reino de los cielos, así como Marcos hace hincapié en Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Evangelio de Lucas va a hacer hincapié en Jesús como el Salvador. Esta salvación que viene y no para una determinada etnia, para un determinado pueblo. Esta salvación que viene para todos. De hecho, y eso lo vimos en la introducción al Nuevo Testamento, el mensaje de los ángeles a los pastores es justamente el anuncio de la salvación, de la buena noticia del Dios que se hace niño en Belén, a través de la humildad y del servicio de la Virgen María. El que va a ser, en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, la figura central. Así como les comentaba en el Evangelio de Mateo, que en Mateo es José, el Evangelio de Lucas, quien va a ser la receptora de todos los mensajes angelicales, va a ser justamente la Virgen María. Es a la Virgen a quien se le aparece el ángel Gabriel para anunciarle que va a tener un niño fruto del Espíritu Santo. También los ángeles que le anuncian a los pastores que vayan a visitar al niño, que lo encontrarán envuelto en pañales, en brazos de su madre, como todo niño recién nacido. Justamente una de las tareas propuestas para esta semana número 4 de Evangelios Sinópticos es que busquen ustedes en el capítulo número 2 del Evangelio de Lucas 2 versículos que se repiten y que luego en el foro me comenten y compartan cuál es el versículo que se repite y quién es la persona depositaria que conserva en su corazón algunos detalles del nacimiento de Jesús, de todo lo que acontece, no solamente cuando Jesús nace, sino también en el acontecimiento de Jesús con sus 12 años en el templo. Ya les he dado todas las claves y todas las pistas para que identifiquen, les vuelvo a repetir, este versículo en el capítulo número 2 del Evangelio de Lucas, que valga la redundancia, se repite 2 veces de alguien que conserva algo en su corazón. Me contestan por el foro. Una de las particularidades de la estructura de cuando Lucas escribe su Evangelio es que el Evangelio, como ya lo mencionábamos, de tener un destinatario, el Evangelio de Lucas empieza y concluye en el mismo espacio físico, en el templo de Jerusalén. Si vemos justamente en el Evangelio, comienza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que se le da a su padre, que se llamaba Zacarías, justo en el contexto del templo de Jerusalén. Y al final del Evangelio de Lucas se comenta, escribe Lucas lo siguiente. Leo en el capítulo 24 a partir del versículo número 50. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. De vuelta comienza también o marca la necesidad de una determinada geografía. Lucas va a centrar justamente esta geografía en el espacio físico del templo. Templo que se va a convertir no únicamente
como en el pensamiento que era propiedad del pueblo judío, sino el templo, el espacio del templo como propiedad del Jesús encarnado, del Jesús el Salvador. Es de donde va a partir la salvación para todos. En el Evangelio de Lucas podemos encontrar al menos 7 características específicas. Esto lo menciona también el Leborati Mora, y hay un material también puesto para esta semana en el aula virtual de estos mismos autores para que ustedes compartan la lectura. Leborati y Mora, en un artículo que escriben para un tratado que se editó sobre el Nuevo Testamento para América Latina, ellos se encuentran en el Evangelio de Lucas 7 características distintivas, que también se dan en los otros evangelios, pero que en el de Lucas adquieren una mayor relevancia. La primera, la vida de oración, tanto de Jesús como de sus discípulos están continuamente orando. De hecho, lo que yo termino de leer de cómo concluye Lucas es justamente los discípulos orando, alabando en el templo. Es en el Evangelio en donde Jesús más ora, por si lo podemos decir de alguna forma, y donde también sus discípulos los acompañan en esta práctica de una oración cotidiana, frente a cada acontecimiento importante, frente a cada una de las confrontaciones que se van a suceder en el Evangelio. Justamente lo encontramos a Jesús orando en la cima de un monte, orando a las orillas del mar de Galilea, orando en tierra extranjera, orando con sus discípulos, orando en soledad, orando con los enfermos, pero esta actitud de oración constante que nos marca esa línea de comunicación de Jesús con el Padre. La segunda característica que encontramos es cómo adquiere una dimensión también diferente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que también está presente en los otros 2 evangelios, acá tiene una magnitud, un obrar diferente, de mayor intensidad, no diferente, sino de mayor intensidad. Y de hecho, en la segunda parte, que va a ser el libro de los Hechos, ahí vemos justamente el libro de los Hechos, la plenitud de este obrar del Espíritu Santo que ya se manifiesta activamente en el Evangelio. La tercera característica es que, esto lo comparte también con Mateo, el reino de Dios es Jesús. Es básicamente lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Si queremos saber cómo es el reino de Dios, es como es Jesús. Abierto sin importar edad, sin importar sexo, sin importar condición social. El Evangelio que se abre para los ricos, para los pobres, para todos, para todas las personas que se acercan a él. Una cuarta característica que tiene el Evangelio de Lucas es que Lucas es el Evangelio que más habla de la pobreza. Es el Evangelio que más habla sobre los pobres como los preferidos de Dios. Es el Evangelio no por nada, donde está relatado por qué se preocupan por lo que van a comer, por lo que van a beber. Miren para su alrededor, vean las flores, vean las aves del campo. Este Dios que provee de todo. Recordemos que están en la época de persecución, donde los cristianos están perdiendo no solamente su bien material, están perdiendo su familia y su propia vida. Entonces, esta pobreza que no hace referencia únicamente a una pobreza económica, sino este sentido de desprotección, pero al mismo tiempo de un Dios que está cerca y que provee todo lo necesario para cada una de nuestras vidas.
Como una quinta característica, podemos mencionar en el Evangelio de Lucas que el discipulado se presenta como una invitación al camino. De hecho, uno de los textos originales que se conserva nada más que en el Evangelio de Lucas es el relato de los caminantes de Emaús. Esta invitación continua a caminar, esta invitación continua a mantener una vida de oración con Dios, esta invitación continua a nuestra mirada para el interior, pero también para el exterior de cada una de nuestras vidas y cómo lo reconocemos justamente, cómo reconocemos las señales del reino de Dios en aquello que nos rodea. Y esta es una invitación constante, la fe, no algo como un bien que podemos alcanzar y tener acotado, sino como un caminar continuo de la fe. Esta es la propuesta del Evangelio de Lucas. Una sexta característica que podemos mencionar en este Evangelio es que junto con los niños, con los pobres, una de las palabras más utilizadas es la palabra alegría y gozo. Me remito nuevamente al final de su Evangelio. Los discípulos reunidos en el templo, orando y alabando, llenos de gozo de lo que el Señor los estaba haciendo vivir y le estaba mostrando. Y una séptima característica del Evangelio de Lucas es que es también el Evangelio que menciona más en relación con los otros evangelios, más veces la palabra mujer. Y de hecho, en el Evangelio de Lucas se mencionan 13 mujeres con nombre, más otras que son mencionadas, que no se las identifica, sino simplemente como el grupo de seguidoras. Yo quiero que en este último video poder conservar la riqueza en nuestra vida que nos dan los evangelios sinópticos, en el entender de cómo en la diversidad de los relatos de cada uno de los evangelios justamente nos enriquecemos, porque a lo que nos convoca en la lectura de los evangelios sinópticos era, como decía en uno de los videos anteriores, es que con las características de cada uno de los evangelistas podemos conformarnos una imagen plena del Dios encarnado en Jesús, el Emmanuel, el Cristo, el Mesías, que nos trae el reino de Dios, porque Él es el reino de Dios. Y así como recordábamos que a través de la pluma de Mateo podemos conocer al Evangelio, podemos conocer rasgos de las comunidades primitivas que se conforman en torno a Jesús, a través del Evangelio de Lucas podemos sentirnos que somos justamente los teófilos de Lucas, los amigos de Dios que en el Evangelio de Lucas, con nuestros humildes saberes, dones y capacidades, cada día tratamos de caminar en este camino que nos muestra Jesús para compartir con otros el testimonio de la buena noticia. Que Dios nos bendiga, ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo del mes de mayo.